Bien, con las funciones algebraicas, las funciones que podemos obtener sencillamente con las operaciones elementales ya las hemos terminado. Pero hay otras funciones que os suenan y que no son cocientes de polinomio, como son las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas pues se construyen a partir de las relaciones que tienen las proyecciones del radio de una circunferencia sobre el eje de las X o sobre el eje de las Y. Entonces, si aquí tenéis radio R, ¿de acuerdo? Y llamo a esto, voy a llamarlo sencillamente X, y a esto lo llamo sencillamente Y, ¿vale? Aquí tendríais un ángulo, que es el ángulo alfa, y se define el seno de alfa como la función cociente, el valor de la y partido r, y el coseno del ángulo sería el valor de la x partido r. Bien, estas funciones, como se entiende que el ángulo puede ir desde 0 hasta 2pi radianes, pues se tiene que el seno es una función que va desde 0 a 2pi, ¿vale? Eso sería su dominio, y toma valores que van desde -1 hasta 1. Lo mismo le pasaría al coseno. El coseno puede coger ángulos desde 0 hasta 2pi radianes y las imágenes van desde -1 hasta 1. ¿Qué pasa? Que, bueno, como nosotros nos gustaría tener funciones definidas en todo R, podemos extender estas funciones por periodicidad a que tengan valores en todo R. Entonces definimos, por ejemplo, que el seno de un valor que sea alfa más un cierto número de vueltas k de ángulo, eso que sea igual al seno del ángulo alfa, ¿vale? Igualmente el coseno de alfa más 2pi k es igual a el coseno de alfa, donde aquí se entiende que k es un número entero. De manera que, claro, ahora lo que estamos diciendo es que nosotros teníamos una función que estaba definida solamente entre 0 y 2pi, pues aquí tendría pi medios, pi, 3pi medios y 2pi, y podría dibujar la función seno, que sabemos que empieza en 0, llega hasta 1, aquí sería 0, aquí sería -1 y aquí volvería a ser 0, esa sería la función seno, seno de alfa. Así sería si la estuviésemos definiendo solamente entre 0 y 2pi, ¿vale? Esto de aquí es esto de aquí, ¿vale? Pero si nosotros lo extendemos por periodicidad diciendo que se repite cada ángulo 2pi, pues claro, automáticamente nuestra función pues ya a partir de aquí volvería a repetirse, crecería, decrecería así, y aquí lo mismo, ¿vale? ¿Vale? Y es la gráfica de la función seno, donde ahora el seno, esta función seno, ya no está definido en 0, 2pi, sino en todo R, porque la hemos extendido por periodicidad, utilizando este truquito de aquí. Y lo mismo pasaría con la función coseno. Pues el coseno sabemos que empieza en 1, en pi medios baja a 0, luego aquí llega a -1, sube y se quedaría así. Así tendríamos la función coseno de alfa definido con un dominio entre 0 y 2pi. Si extendemos por periodicidad, pues nos quedará una función que vuelva a bajar, vuelva a subir, etc., ¿no? Una cosa así, ¿vale? Ya tenemos funciones en todo R. Y están una desplazada respecto de la otra. Esas son las funciones trigonométricas. Aquí ya tendríamos que el coseno va definido desde R hasta el intervalo cerrado -1, 1. Llegaríamos a la función tangente, ¿vale? Tangente de alfa, que se definiría como el seno de alfa partido el coseno de alfa, ¿vale? Y ahora volvemos a ver qué pasa aquí. Tenemos un cociente, el dominio del seno es todo R, el dominio del coseno es todo R. ¿Cuál es el dominio de la tangente? Pues será todo R menos los puntos que anulen el denominador. Entonces habría que preguntarse, para ver cuál es el dominio, habría que preguntarse esto, habría que preguntar el coseno de alfa, ¿cuándo es 0? ¿Vale? Y esos puntos habría que quitarlos del dominio. Entonces, si vais a la gráfica,
veis claramente que el coseno, que era la función que he pintado en verde, ¿vale?, se anula en pi medios y se vuelve a anular en 3 pi medios, y aquí habría que sumarle 2pi más pi medios, es decir, 5 pi medios, y así sucesivamente, ¿vale? Aquí tendríamos menos pi medios. En general se va a anular en todas las fracciones con denominador 2 y con numerador impar, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, menos 3 pi medios, etc. Esos puntos hay que quitarlos. Así que el coseno de alfa se hace 0 en el siguiente conjunto de puntos. Son los puntos que podéis escribir de esta forma. 2n más 1 partido 2 por pi, donde n es un número entero. El 2n más 1 para cualquier valor de n me va a dar un número impar, así que lo divido entre 2, así obtengo todos los medios con numerador impar, tendría un medio, 3 medios, 5 medios, etc. Ahora multiplicados por pi y cogiendo todos estos. Si hacéis la lista veréis que os van saliendo todos. Así que, en este caso, tendríamos que el dominio de la tangente de alfa es todo R menos ese conjunto de ahí. Menos 2n más 1 medios por pi, tales que n sea entero. ¿Vale? Ese sería el dominio de la tangente. Gráfica. Bueno, pues esos puntos habría que quitarlos del dominio, voy a quitarlos, pues supongamos que esto es pi medios. A ver. Esto sería pi medios, esto sería pi, eso sería 3 pi medios, y aquí tendríamos menos pi medios, y aquí tendríamos pues menos 3 pi medios, ¿vale? Y esos puntos, pues ahí no está definida la función, en los otros sí. Ahora, por ejemplo, en esta región justo en medio, sabemos que cuando el ángulo se aproxime a pi medios, pues el denominador se va a aproximar a 0 y el seno se va a aproximar a 1. Por tanto, esto se va a acercar a valores cada vez más elevados, y cuando vayáis hacia atrás, hacia menos pi medios, lo que va a pasar es que cuando el ángulo se acerca a menos pi medios, ¿vale?, pues el coseno es una cantidad positiva y próxima a 0, pero el seno es una cantidad negativa y próxima a 1. Por tanto, os va a quedar una cantidad negativa con un valor absoluto cada vez más grande. Una gráfica así en esa región. Y en las otras, pues se va repitiendo, ¿vale? Obtenéis una gráfica así igual aquí y así igual aquí, ¿vale? Donde estos puntos, evidentemente, no están en el dominio, esos no se pueden tocar, ¿eh? Nunca toca esos puntos. Esa sería la gráfica de la tangente. Esas gráficas que estamos viendo tenéis que aprenderoslas de memoria, esto tenéis que conocerlo. Las gráficas de las funciones elementales las estamos haciendo, pero tenéis que conocerlas vosotros, para luego poder acordaros de sus propiedades. Mejor que acordarse de una lista de propiedades para cada función, ¿no? Si te sabes la gráfica, las puedes visualizar. Bueno, y eso es lo que se refiere a la tangente. Evidentemente, las funciones trigonométricas tienen toda una serie de relaciones que tenéis que recordar. La relación fundamental, en fin, coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa es igual a 1, y todas las que se derivan de aquí, que eso lo tenéis en los apuntes de teoría. Por ejemplo, el seno del ángulo doble y ese tipo de cosas. Funciones trigonométricas inversas. ¿Vale? Nosotros ya vimos el otro día cómo eran las funciones trigonométricas, habíamos introducido el seno, el coseno y la tangente. Tenemos el seno de alfa, que era una función que iba desde R hasta el intervalo cerrado menos 1, 1. El coseno de alfa, que era del mismo tipo. ¿Vale? Y luego teníamos la tangente de alfa, que tenía pues una definición un poquito más complicada, pero estaba definida en R menos el conjunto de fracciones
impares de 2 por pi, es decir, menos 2n más 1 partido 2 multiplicado por pi, tal que n fuera un número entero, ¿vale? En R. Esas eran las funciones trigonométricas que habíamos visto. Y ahora vamos a intentar ver cómo sería la función inversa del seno, por ejemplo. Vamos a ver cómo sería la función inversa del seno. Vamos a ver los problemas que nos da esto. Tenemos una circunferencia. Se supone que estos son los ejes más o menos centrados. Y lo que hacíamos es que, bueno, si teníamos un ángulo, para un cierto valor del ángulo, el seno lo que nos daba era este valor de aquí, que estoy suponiendo que el radio es 1, con lo cual aquí estaría el menos 1 y aquí estaría el más 1. Entonces, para ese ángulo alfa, el seno lo que nos da es esto. Entonces, lo que debería hacer la función inversa del seno es, para un valor que esté entre menos 1 y 1, darnos el ángulo para el cual ese valor entre menos 1 y 1 es el seno. ¿Qué ocurre? Que, claro, volvemos a tener el mismo problema. El seno para cada número en R te da un valor entre menos 1 y 1, pero hay muchos, una cantidad infinita de números reales que van a parar a este mismo valor entre menos 1 y 1. ¿Vale? No hay una correspondencia biyectiva entre el conjunto del dominio y el conjunto de la imagen. Porque, por ejemplo, si yo fijo que este es el valor con el que quiero trabajar, ¿qué ángulos tienen ese seno? Pues mirad, este ángulo tiene ese seno. Pero si cogéis aquí un ángulo que sea así, hasta aquí, ¿vale? Ese ángulo también tiene ese seno. Y si hacéis este más una vuelta, también lo tiene. Y si le dais 2 vueltas, también. Y así hay una cantidad infinita de ellos. Entonces lo que hay que hacer es decir, bueno, yo voy a definirme una inversa, pero solamente en una cierta región de ángulos, porque si no, no podré hacerla globalmente. Si queréis trabajar en una cierta región de ángulos, podéis definiros una función inversa. ¿Cómo? Pues habría que decidir de todos estos posibles ángulos cuyo seno se va a este valor, ¿qué ángulo cogéis? Para coger uno de ellos. Entonces lo que se hace es lo siguiente. Bueno, pues si vemos que el valor del seno es positivo, cogemos un ángulo que está en el primer cuadrante, en la primera vuelta, es decir, esto. Estos son los únicos ángulos que cogemos para definir la inversa de un número que esté entre 0 y 1. Cuando cogemos un valor del ángulo que esté entre menos 1 y 0, ¿qué ángulo cogemos? Pues podríamos coger este ángulo así, o podríamos coger este de aquí, toda la vuelta. La decisión que se toma es coger el ángulo en el sentido negativo partiendo del 0, es decir, este. Y de manera que hacemos una correspondencia, ahora sí, biunívoca, entre los valores del seno que van desde 0 hasta menos 1 y los ángulos que van desde 0 hasta menos pi medios, es decir, estos de aquí. De manera que al final definimos una función que hace de inversa local del seno así. Dices, bueno, yo voy a definir el arc seno como una función que tú le das un valor que esté entre el menos 1 y el 1 y te dé un ángulo que va a estar entre menos pi medios, desde aquí hasta aquí. Desde el punto de vista de la gráfica del seno, ¿esto qué es lo que querría decir? Voy a hacer un dibujito a ver si medio me sale. Mirad, ¿cómo era la gráfica del seno? La gráfica del seno, hemos dicho, que bueno, la teníamos por aquí, a ver si me sale medio recto, ¿vale? La gráfica del seno era así. Una cosa así. ¿Vale? Y luego, pues por aquí, igual. Si nosotros intentásemos hacer una reflexión así, usando esta idea ingenua de que podemos sacar toda la función inversa globalmente,
pues lo que pasaría es lo siguiente. Vosotros trazaríais primero esa bisectriz, ¿vale? Y al intentar reflejar esta gráfica respecto de esa bisectriz, os quedaría una gráfica, va a ser un poco complicado, a ver qué me queda aquí, a ver, sería una cosa tal que así, y una cosa tal que así, ¿no? Claro, este dibujo no es la gráfica de ninguna función, ¿eh? Porque para un elemento que esté en el eje horizontal le haría corresponder una cantidad infinita de números. Aquí fijaos que ahora el dominio estaría entre -1 y 1 para esta función en verde, claro, pero a cada punto del dominio le hace corresponder una cantidad infinita de puntos. Eso no es una función. Lo que estamos diciendo es que la única región que nos va a importar para definir esa inversa local es aquella que cuando tomáis valores entre -1 y 1 os dé ángulos que vayan entre -pi medios y pi medios. Por tanto, lo que estáis haciendo es quedaros con esto. Esta es la función arcseno con la que estamos trabajando, ¿vale? Claro, esa función arcseno solamente va a ser una inversa que funciona bien localmente. No podéis trabajar con cualquier ángulo. Si vosotros trabajáis y decís, voy a comprobar las propiedades de la composición del seno y del arcseno, ¿vale? Seno de alfa compuesto con arcseno, ¿vale? Eso, en principio, no os va a dar ningún problema, porque cuando cojáis, por ejemplo, imaginad que cogéis, operamos sobre el 1. ¿Cuál es el arco cuyo seno es 1? Pues diréis, el arcseno me da el pi medios, porque tal como yo la tengo definida aquí, al 1 le hace corresponder el pi medios. Con lo cual, cuando aquí entre el 1, os dará pi medios. ¿Y cuál es el seno de pi medios? Pues fantástico, el 1. Muy bien. Lo mismo pasa si yo cojo y luego en la otra dirección. Arc seno compuesto con el seno de alfa. Pero aquí voy a trabajar solamente, en primer lugar, con la región de ángulo que está en relación biyectiva con el dominio del arco del seno. De manera que cuando yo, por ejemplo, cojo pi medios, que es uno de esos ángulos, yo digo, pi medios. ¿Cuál es el seno de pi medios? 1. ¿Cuál es el arco del seno del 1? Pi medios. ¿Vale? Bien. ¿Qué pasa si yo intento hacer lo mismo, pero no me molesto en tomar la precaución de utilizar esta función inversa local en la región en que puedo usarla? ¿Vale? Yo empiezo aquí, pero voy a empezar con pi. ¿Vale? Pi no está entre -pi medios y pi medios. Así que yo empiezo en pi. Y digo, ¿cuál es el seno de pi? El seno de pi es 0. Vale. ¿Cuál es el arco cuyo seno es 0? Pues con esta función me daría el 0, ¿vale? Porque pi no está dentro de la imagen de esta función tal como yo la tengo definida aquí, ¿vale? De tal manera que si trabajáis en la región donde no es una buena inversa, pues tendréis problemas, porque aquí entra pi y sale 0, no sale pi otra vez. Entonces esta es una inversa local. Bien, os dejo como tarea hacer el mismo razonamiento para el coseno. Y para la tangente tendréis el mismo problema. Podéis hacerlo. Aquí un par de indicaciones para la tangente, pues haríais exactamente igual, ¿vale? El razonamiento para la tangente es el mismo, las indicaciones para la tangente. Indicaciones para coseno y tangente, ¿vale? Para que lo hagáis en casa tranquilamente. Si luego no sale, ya me lo decís. Vais aquí, veis que hay diferentes posibilidades de ángulo para esos valores del -1 y el +1 para el coseno, y lo que os va a pasar es que llegaréis a una función arc coseno que de -1, 1 irá a ángulos que irán desde 0 hasta pi. ¿Vale? Porque haréis la correspondencia de los ángulos con el primer y segundo cuadrantes. Y luego podéis intentar dibujar la gráfica de la misma forma que he hecho yo. Podéis hacer esta gráfica naif de qué pasa si reflejáis el coseno,
os dará un dibujo que no es la gráfica de una función, y con el cálculo que habéis hecho tendréis que, a partir de ese dibujo, encontrar una región donde sí que podáis definir una inversa local. Para la tangente, pues haréis exactamente lo mismo. Entonces la tangente, si hacéis la arco tangente, llegaréis a una función que irá desde R hasta el intervalo abierto menos pi medios, pi medios. Como veis, es un poquito diferente a el caso del seno y del coseno. Podéis dibujar cómo es el comportamiento de la tangente, ¿vale? La tangente de un cierto valor del ángulo, ¿vale? Si tenéis una cosa así, ¿vale? Este ángulo de aquí y este ángulo de aquí tienen la misma tangente, igual que cuantas vueltas deis, por lo tanto tendréis que tomar una decisión de qué ángulo tenéis que coger, ¿vale? Y entonces lo que vais a hacer es tomar que cuando la tangente sea una cosa positiva, cogeréis el ángulo entre 0 y pi medios, y cuando la tangente sea negativa, cogeréis entre 0 y menos pi medios. Desde el punto de vista de la gráfica, recordad que la gráfica de la tangente era una cosa así, que se iba repitiendo, ¿vale? Está como estratificado verticalmente. Cuando hagáis este truco naif de ver qué pasa si hacéis la reflexión, os dará un dibujo que estará estratificado horizontalmente, ¿vale? Entonces cogeréis solamente el estrato que queda más cerca del cero, os quedará una gráfica aproximadamente así, una cosa así, ¿vale? Que a cualquier valor de R le dará valores entre menos pi medios y pi medios. Voy a probar a hacer eso en casa, a ver si os sale. De acuerdo, hasta aquí las funciones inversas de las trigonométricas. Aún quedan más funciones que tenemos que revisar.